Muy bien. Primero quiero darles un afectuoso saludo, esperando que dentro de este contexto que nos toca vivir, ustedes se encuentren bien, ustedes, sus familias, estén con salud y bueno, avanzando y aprovechando cada minuto que se tiene, en este caso aprovechando y actualizándonos, capacitándonos y especializándonos. Quiero agradecer también la invitación que tan cordialmente se me formuló para poder participar en estas experiencias virtuales eh, con todo gusto y es un honor poder compartir estos minutos con ustedes. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante particular, bastante interesante, referido al delito de tráfico de influencias. Una figura que no está regulada en varios códigos penales, hay una razón para ello. Sanciona el tipo penal de tráfico de influencias y ahora vamos a analizar cómo es que poco a poco se ha ido desarrollando y entendiendo esta figura. Pues bien, para poder entender el delito de tráfico de influencias, tenemos que entender el tipo de delito, la tipología o la clasificación donde nuestra norma sustantiva, el Código Penal, lo ha situado. Esto es dentro del capítulo de delitos contra la administración pública. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de delitos contra la administración pública? Aquí necesariamente, el derecho penal abarca, se mete, entra, ingresa por necesidad al ámbito del derecho administrativo. Entonces, el derecho penal va a encajar, va a entrar a tallar, como siempre, en aras de sancionar conductas que afectan bienes jurídicos tutelados de relevancia, no su afectación concreta, sino la puesta en peligro de ese bien jurídico tutelado. Cuando uno analiza, estudia la doctrina más aceptada, entre ellos Fidel Rojas Vargas, con su libro Delitos contra la Administración Pública, aprecia que el bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública es para todos un bien jurídico tutelado general. ¿Cuál es ese? El normal y correcto funcionamiento de la administración pública. De eso aterrizar. No hay que teorizar, no hay que abstraernos de la realidad cuando hablamos de delitos contra la administración pública, que es un gran error que muchas veces se comete. Los delitos contra la administración pública son delitos palpables. Si bien hay daños extrapatrimoniales, que ahora lo vamos a analizar, son delitos perfectamente palpables. Cuando la doctrina y la jurisprudencia de los delitos pública afectan el correcto desenvolvimiento, funcionamiento de la administración pública, hacen referencia a lo siguiente. Un grupo humano tiene como razón de ser, como justificación de su organización al Estado. El Estado, como la organización jurídica y políticamente aceptada por un grupo humano, tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa? Un tema de orden. Va por ahí, por un tema de ordenar al grupo humano. El Estado, en esencia, es creado para satisfacer necesidades básicas de un grupo humano. Miren, nosotros como grupo humano creamos el Estado, le damos fuerza, delegamos poder en el Estado y sus representantes
para que desde el Estado, desde esa administración, a nosotros como integrantes de esa sociedad, se nos cubran ciertos servicios, ciertas necesidades básicas que como grupo necesitamos, en grupo. ¿Y para qué necesitamos de esos servicios? ¿Qué tipo de necesidades son esas? Son necesidades de convivencia social. Es decir, que se requieren de ese Estado, esos servicios públicos, van a estar orientados, van a apuntar a que la convivencia social de este grupo se desarrolle, se sobrelleve, se supere, ese grupo se desarrolle, obviamente en un contexto de paz. Que un Estado, como por ejemplo el Estado, estructura esencial basada en servicios, un poder ejecutivo encargado de dictar políticas de para el país, un poder legislativo encargado de elaborar la normativa, de debatir y aprobar la normativa que viabilice esas políticas. Y en ese poder ejecutivo tenemos diversas áreas que requieren de guía, de supervisión, y es por eso que ese poder ejecutivo tiene ministerios: Ministerio de Salud, de Educación, de Trabajo, de Economía, de Vivienda, Construcción, Servicios. El Poder Legislativo brinda normas y el Poder Judicial encargado de cubrir la necesidad de resolución de conflictos de interés jurídico, la impartición de justicia. Miren ustedes esa estructura, aparte de los órganos constitucionalmente autónomos, es decir, esa estructura estatal es servicio público. Si el Estado no tuviera esa estructura, si tuviera por objetivo servir para generar orden, el Estado no tendría razón de ser. El servicio público en sus diversas áreas tiene que ser un servicio eficaz, un servicio que no sea perjudicial para la ciudadanía, sino por el contrario, que le permita a la ciudadanía cubrir sus necesidades para desarrollarse, para convivir y desarrollarse. Pero ese servicio se ve afectado por ciertos factores. Entonces, ejemplo, el Estado peruano. El Estado peruano cubre esos servicios a través de sus diversos ministerios, agentes, gobernaciones, municipios. ¿Cubre esos servicios básicos? En el 100% obviamente no. Y en ese contexto de pandemia lo estamos viendo con total claridad. Esa ilusión que nos vendieron por muchos años, por muchas décadas, de que el Perú era un país en vías de desarrollo, que estábamos en una especie de sueño de crecimiento económico, la famosa burbuja económica. Señores, esta pandemia, dentro de los diversos efectos que ha causado, ha permitido por lo menos a gran parte de la sociedad apreciar una mentira, que eso del boom económico en el Perú era para, claro, para los bancos, claro, un sector minúsculo, nada comparado con el grueso de la población. El hecho de que una persona tenga un celular, una tarjeta de crédito, no implica que esté en vías de desarrollo. Al contrario, hace que esa persona adquiera servicios y punto. Es un consumidor, un sujeto que se endeuda, no es un sujeto que va creciendo. Entonces esta pandemia lo que ha reflejado es, uno, que nuestro sistema de salud ha colapsado terriblemente, con hospitales no tienen para brindar servicios, no tienen personal, no tienen herramientas, no tienen tecnología, no tienen infraestructura. Nuestro sistema educativo colapsó totalmente.
colapsó al extremo de no estar preparado para el desarrollo de clases virtuales, menos aún cuando esas clases virtuales no llegan a todos los niños y adolescentes en el Perú. Hay veces el político pierde la noción de la realidad y cree que todos, como él, tienen posibilidades de comprar una computadora o un celular a su hijo. Todos, como él, viven en una residencial donde hay internet. No, no. Eh, Tercero, el sistema de seguridad pública, el sistema penitenciario que ha colapsado terriblemente, el sistema de trabajo, la informalidad, la gente, pese a la cuarentena, sale porque necesita trabajar y trabajan de manera informal. Entonces, tenemos un que no cubre esos servicios básicos, esas necesidades que se requieren. El por qué no se cubre depende de muchos factores. Falta de presupuestos, inoperancia, falta de especialización de los administradores, de los sujetos públicos o corrupción, o corrupción. Y ahí es donde esa corrupción, esas conductas que el Código Penal establece como atentatorias contra la administración pública terminan afectando el servicio público. Entonces, cuando hay corrupción en un municipio en donde los funcionarios se ponen de acuerdo con un empresario para contratarlo por el servicio de remodelación de una avenida y esa avenida finalmente es elaborada con material deficiente que no cumple siquiera los estándares exigidos en el contrato y a los 2 meses se raja, se abren huecos y demás, el servicio público de vías, de carreteras, de acceso de comunicaciones se afecta. Cuando los funcionarios del ministerio se ponen de acuerdo con una empresa para que previa coima le den la construcción y el hospital se hace de mala calidad, no, sin las especificaciones técnicas, sin los profesionales necesarios, ese hospital se construye y no sirve, no se usa, porque el voltaje de la electricidad no es el respecto, los ambientes están mal diseñados, etc. Desde ese hospital el Estado iba a prestar. Se afecta el servicio público, se afecta el normal desarrollo de la administración pública. Ahí está. Pues entonces los delitos contra la administración pública se dan para, a través de esta punición, de esta sanción, proteger estos bienes jurídicos o sancionar a aquellos que ya los afectaron o los pusieron en grave riesgo, en grave peligro. Estos delitos contra la administración pública tienen una peculiaridad. Estos delitos son reputados, bajo título de autoría, a el sujeto público, es el funcionario o el servidor público. El funcionario o servidor público es aquel que ingresa a la pública, sea por elección popular, sea por nombramiento, sea por concurso, ¿sí? Y desde la administración cumple una función pública, un servicio público. La diferencia entre funcionario y servidor ya la conocemos, la más sencilla consiste en que el funcionario tiene poder de decisión, poder de disposición y el servidor acata disposiciones, directivas, reglamentos, no tiene poder de disposición. Este funcionario público se convierte en autor del delito contra la administración pública X y su condición, su calidad de funcionario público genera mayor nivel de reproche. Y ojo, el sujeto activo en estos delitos, por tanto, es un sujeto activo especial. En los diversos delitos contra la administración pública, llámese peculado, colusión, concusión, entre otros, el sujeto activo no solo es especial, es decir, no es un funcionario público, es un sujeto activo súper especial. ¿Por qué? Ejemplo, en el delito de peculado, no basta con que sea un funcionario público quien se apropia o usa indebidamente fondos caudales del Estado. Ese sujeto activo tiene que ser un funcionario público
que tenga vinculación por razón del cargo, sea por percepción, administración, custodia de esos bienes, caudales o efectos que se apropia. Es una relación especial. Colusión, lo mismo, no es cualquier funcionario público quien puede cometer colusión. La colusión la comete a título de autor aquel que tiene intervención directa o indirecta en un proceso de contratación con el Estado, llámese licitación, adjudicación, etcétera. O sea, son sujetos súper especiales. El Código Procesal Penal establece allí entonces, siguiendo los lineamientos doctrinales, que estamos ante delitos de infracción de deber. Delito de infracción de deber, es decir, se sanciona a estos funcionarios porque cometen estas conductas al tiempo que infringen deberes de cargo. Y allí es donde ingresamos al ámbito del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo demarca, regula el Estado, la administración pública, funciona, cumple sus funciones. Y el derecho administrativo establece principios para los funcionarios y servidores públicos. El principio de igualdad, el trato igualitario, el principio de integridad, el principio de probidad, el principio de el cuidado de los intereses del Estado, velar por los intereses del Estado, entre otros. Cuando un funcionario público viola estos principios, afecta el normal desenvolvimiento, el normal de la administración pública. Pero, y ahí hay que hacer una... No toda vulneración de principios del derecho administrativo, no toda vulneración de deberes de cargo implica contra la administración pública. No. Es posible que el funcionario vulnere sus deberes de cargo, pero eso simplemente quede en una falta, en una responsabilidad funcional, disciplinaria, sí, sí. Es decir, no toda vulneración de los deberes de cargo, de los principios administrativos, importa la comisión de delitos. No. Todo delito, toda comisión de delitos contra la administración pública, sí importa afectación a los deberes de cargo, en su mayoría, como regla general, no siempre. ¿Por qué? Y ahí es donde vamos a entrar al delito de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque el delito de tráfico de influencias es un delito que está dentro de este capítulo, dentro de esta tipología de delitos contra la administración, pero donde el sujeto activo no es funcionario público, necesariamente, necesariamente. Sí, pero esa situación va a ser un agravante, no es la esencia del tipo. El sujeto activo en los delitos de tráfico de influencia puede ser cualquier persona. En el tipo base es un particular. En el tipo base es un particular. Si el traficante de influencias fuera funcionario público, aquí podríamos decir que estamos ante un delito de infracción de deber en el tipo base, no. No. No es un funcionario público el sujeto activo. Es un delito de participación necesaria. Es un delito de mera actividad. Si el sujeto es funcionario público, allí sí, ante el agravante. Vamos a, ahora sí, a entrar de lleno al delito de tráfico de influencias. Habíamos dicho al inicio que este es un delito bastante particular e interesante, y sí, ¿por qué? Porque el Código Penal peruano es uno de los pocos que tipifica esta conducta en su artículo 4, como en Francia, en Italia, en Finlandia, no tipifican el tráfico de influencias.
Hay una razón para ello. No es solo porque su sistema judicial, su, su administración pública está bien protegida y cubierta de este tipo de prácticas de tráfico de influencias, sino también porque sancionar de influencias es ingresar, es tener demasiado en una práctica que forma parte de las relaciones sociales. Miren eso. ¿Eh? En cambio, ya en nuestra región, Argentina, Perú, sí sancionan esta conducta, el tráfico de influencias, apuntando a lo siguiente, apuntando a que resulta para para el desarrollo, para el fortalecimiento del sistema democrático, proteger el prestigio de la administración pública. Y ese justamente es el bien jurídico de influencias, la imagen, el prestigio de la administración pública. El artículo 400 nos presenta una fórmula bastante interesante de analizar para tipificar el delito de tráfico de influencias. Concretamente, lo que nos dice es quien o el que, quien invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar, hace prometer un donativo, un beneficio, alguna ventaja, con el ofrecimiento de interceder ante una autoridad, funcionario o servidor público que vaya a conocer, esté conociendo o haya conocido un caso administrativo o un caso judicial. Tipo base. Entonces, a partir de esa redacción, tenemos que analizar el penal. Y entonces vamos a un punto también bastante debatido, bastante interesante, incluso en el que ha habido acuerdos plenarios referido a la autoría y participación, el sujeto activo. El sujeto activo en el tipo base del delito de tráfico de influencias es un sujeto activo común, cualquier persona, no es un funcionario público, es un ciudadano común y corriente. Este sujeto activo desarrolla, despliega la conducta bajo título de autor. La formula en este primer acápite es, y este sujeto activo, al invocar sus influencias, al tener influencias y ofrecer la autoridad frente a un litigante en un caso administrativo judicial, tiene alguna vinculación con esa persona ante quien se hace la invocación, que es lo que en doctrina y jurisprudencia se llama el usuario, el comprador de las influencias, el interesado en las influencias, y es ahí donde que se aquel que recibe las influencias, aquel que escucha el ofrecimiento y, ojo, aquel que tiene que aceptarlo. El tipo penal no se consuma con la sola invocación. O lo dicho, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Casación 683-2018 Nacional. El delito requiere acá entonces de un sujeto activo, que es el que invoca sus influencias, aquel que ofrece interceder, y de un sujeto que acepta, un sujeto que le entrega un donativo, aquel que promete darle un donativo, aquel donativo.
Este sujeto, el usuario, el interesado, el comprador de las influencias, ¿en qué depende? Depende. Hay varias situaciones que se puede subsumir, se puede encuadrar el tipo penal de tráfico de influencias. Primer gran contexto, vamos a colocarnos en el supuesto en el que el sujeto activo invoca sus influencias. En ese caso, el sujeto ofrece interceder y logra que el sujeto activo acepte, le entrega, le da, le hace prometer. En ese primer supuesto vamos a estar sin importar el cumplimiento de la promesa, sin importar que esas influencias sean reales, vamos a estar ante un clásico caso de venta de humo. El sujeto invoca influencias simuladas, venta de humo. Pero ojo, esta venta no se consuma, no se materializa solo con la invocación, tiene que haber aceptación del segundo supuesto, cuando el sujeto invoca y tiene influencias reales, es conocido por tener influencias y el sujeto ofrece sus influencias y solicita al usuario, al interesado, le solicita un beneficio y el usuario acepta darle ese beneficio a cambio de la intercepción que va a hacer este sujeto ante la autoridad competente. Segundo supuesto, influencia real, tiene influencia. Tercer supuesto, aquí el, el vendedor de influencia, el traficante de influencia, quien invoca, quien alega tener, quien pide. En este tercer supuesto es el usuario, el litigante, quien acude ante este sujeto que tiene influencias y lo convence de que use sus influencias para beneficiarlo administrativo. En ese caso, si es que este sujeto accede a ello, este sujeto, el que tiene influencias, va a ser autor del delito de tráfico de influencias. Pero este usuario, este que lo convenció, este que ingresó en su aspecto psicológico la resolución criminal, responde como instigador, instigador del delito de tráfico de influencias. Hay una discusión de si en los dos primeros supuestos el usuario responde como cómplice. La respuesta es muy simple. Como podemos ver, el delito de tráfico de influencias no se consuma por la sola invocación del traficante, se consuma con el acuerdo. Es decir, la intervención del usuario, la intervención del comprador es necesaria para que se configure el delito. Por tanto, estamos ante un delito de participación necesaria. No podría configurarse el delito solo con la invocación. Tiene que haber esa aceptación. El texto del tipo penal es claro. Entonces, como ocurre en otros delitos, como por ejemplo, el usuario, aquel que acepta la compra de esas influencias, responde como cómplice del delito. Este primer en el acuerdo plenario 3/2015 de la Corte Suprema, donde se desarrolla la figura de la instigación en el delito de tráfico de influencia. Segundo punto, bajo análisis, los elementos. La invocación. Para nuestra legislación penal, el que el sujeto invoque, el sujeto activo, invoque tener influencias, es un elemento que se
requisito objetivo que se tiene que dar en el desarrollo de la conducta. Esa invocación, la veracidad de esa invocación de influencias es irrelevante para nuestra legislación, para la configuración del tipo penal. Tanto es así que el tipo penal señala el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas. Es irrelevante, no interesa. Dato. Es decir, este tipo penal no exige como elemento configurativo, no exige que hace el traficante de influencias sea efectivo, es decir, se cumpla. No, la consumación del tipo penal está desvinculada del cumplimiento del ofrecimiento. Eso es irrelevante. Si fue y habló con los jueces o no, eso es irrelevante porque basta, en este caso, que la invocación logre el acuerdo. Acuerdo, con eso se consuma. Entonces, si bien es un elemento, no es un elemento suficiente para la configuración. Esta invocación va acompañada del ofrecimiento. El ofrecimiento. ¿El ofrecimiento de qué? El ofrecimiento hacia el comprador de la influencia de que el traficante va a acudir, va a hacer uso de sus amistades, de su cercanía, de su nivel de influencia hacia otros funcionarios o hacia otro funcionario específico, por cierto, específico, que está conociendo el caso sobre el cual se pretende favorecer al comprador de las influencias. Este ofrecimiento es suficiente para la consumación del delito, repetimos, no. Es decir, la invocación, el ofrecimiento de interceder, hasta ahí, señores, no se consuma el tipo penal. ¿Qué falta? Lo que está faltando es el siguiente elemento, que el sujeto activo reciba, haga dar al comprador o haga prometer al comprador algún tipo de ventaja a cambio de esa labor de interceder ante la autoridad por parte del vendedor, del traficante de influencias. Señores, allí, en ese momento, frente a ese acuerdo, frente a esa aceptación, se consuma el delito de tráfico de influencias. Este elemento obviamente va acompañado de el contexto en el que supuestamente se va a desarrollar el cumplimiento del ofrecimiento. Ese contexto implica que exista, ¿qué cosa? Que exista un procedimiento administrativo o un proceso judicial que esté entrando del funcionario a quien se va a acudir vaya a conocer o lo haya conocido. El tipo de procedimiento administrativo tampoco puede ser cualquier procedimiento administrativo. Este es otro dato interesantísimo. Como bien sabemos, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, hay 3 tipos de procedimiento administrativo. Administrativo de aprobación automática, procedimiento administrativo de evaluación previa y procedimientos administrativos especiales que son los trilaterales o los sancionadores. En este caso, vamos a estar ante este último. Es un caso tipo de procedimiento administrativo en el que hay litis, en el que hay actuación, probanza de hechos para generar derechos. No podemos hablar de tráfico de influencias en procedimientos de aprobación automática, procedimientos administrativos de aprobación automática. No cabe el tráfico de influencias, no se subsumiría en el caso de un procedimiento de evaluación previa. No, son procedimientos administrativos donde hay litis, donde hay actuación en aras de probanza de ciertos hechos, porque justamente ahí se requiere acudir a un decisor.
¿sí? Entonces, en este caso del delito de tráfico de influencia, estamos en ese tipo, frente a ese tipo de procedimientos administrativos. Obviamente, los procedimientos judiciales de por sí ya implican litis. El agravante que establece el artículo 400 del Código Penal está referido a la calidad del sujeto activo. El sujeto activo deja de ser un ciudadano común y corriente y provoca tener influencias ante otro funcionario quien solicita cierto beneficio, es un sujeto público, es un también, alguien que forma parte de la administración pública. La condición, esa sola calidad genera un mayor nivel de reproche. ¿Cuál es la razón? De que los funcionarios públicos tienen el deber, tienen la obligación funcional impuesta por el derecho administrativo de velar por la buena imagen de la administración pública, de su institución. Esa buena imagen es trascendente para el derecho administrativo y el derecho la acepta así, de esa manera, trascendente. ¿Por qué? Porque un sistema democrático, un Estado de derecho, se basa esencialmente en determinante, confianza. La sociedad, a través de un sistema representativo, elige a sus representantes, a sus autoridades. Elegimos presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes provinciales, alcaldes distritales. Elegimos autoridades de para que este sistema se fortalezca, la elección sea legítima, obviamente el factor confianza en el representante y confianza en la administración pública, en el Estado, tiene que mantenerse. Cuando en un grupo humano esa confianza hacia la administración, hacia los administradores, el sistema democrático tambalea. Y un ejemplo claro de ese tipo de circunstancias es que la deja de confiar, deja de tener confianza en la autoridad policial. El sector de la población, cuando atrapan en flagrancia a un delincuente, a un sujeto que presuntamente ha cometido un delito, lo tienen presuntamente delincuente, lo ven como sospechoso y en lugar de conducir a la población ante la autoridad policial, prefieren lincharlo. Esto genera violencia, genera caos, puede afectar derechos. Entonces, en esos contextos, el Estado democrático pierde, no se debilita, sino que pierde legitimidad. Es tan importante este bien jurídico tutelado, la imagen, mantener la imagen, el buen nombre de la administración pública en países como los nuestros es vital, es importante. Ese bien jurídico como un objeto de protección, lamentablemente poco a poco se va generando por inoperancia, por ineficiencia y por corrupción, perdiendo confianza en la administración pública. Esa es la razón de ser de este delito y estos son los elementos de tipicidad más resaltados.